Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos como siempre. Yo soy Diego de Láser Arte Colombia y en este video les voy a explicar cómo cambiar los flypaths. ¿Sí? La cantidad de flypaths que traiga la fuente depende de la capacidad de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí vemos que esta fuente, que es de 50 watts, trae simplemente un flyback. ¿Sí? Podemos ver las características del flyback y nos las muestra en esta etiqueta. En este caso, esta fuente que está aquí al lado es una fuente que funciona a 110 voltios con una potencia para tubo de 60 watts. ¿Listo? Y como pueden ver, tiene dos flybacks y vemos sus características también. ¿Listo? Hay algunas fuentes de 60 watts que traen solamente una, ¿sí? Pero igual genera la potencia para un tubo de 60 watts, ¿vale? Y las de 40 y 50 watts normalmente vienen con uno. Las de 80 traen dos flybacks. Y aquí, por ejemplo, esta es de 100 watts. No tenemos la etiqueta, pero yo sé que es de 100 watts. Y tenemos aquí los flybacks, que también nos indican y nos ayudan a saber de qué potencia es la fuente. Aquí nos dice de 100 y de 100. Aquí están las características, ¿sí? Entonces, cuando vayan a conseguir unos flybacks, tienen que tener en cuenta que sea para una fuente de 100, porque si te venden unos flybacks para fuente de 50, pues vas a tener bastantes problemas. ¿Listo? Aquí también hay una de 100. Aquí la soltamos para ahorita explicarles cómo hacer la desconexión de los flybacks. Esta es de 100, esta es un poquito más antigua, más trajinada. También trae dos, y este es de 50 watts, de 220 voltios, 50 watts, y trae también solamente un flyback. ¿Listo? No importa el voltaje. Esta, por ejemplo, funciona a 110 voltios. Si esta normalmente era de 220 voltios y se cambió a 110. Si quieren saber cómo se cambia, pueden ver mi video anterior donde explico cómo cambiar una fuente de 220 voltios a 210 voltios y viceversa. ¿Listo? Para que también lo vean. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio del flyback? Primero que todo, hay que hacer una explicación de que el flyback trae un cable, que es el cable que se conecta, el cable principal, que es el que genera el alto voltaje, es el que se conecta al tubo, ¿sí? A través de esta pacha. Entonces, cuando la fuente viene totalmente nueva, él viene unido y fíjense que no tiene ninguna conexión o ningún empalme en el cable que me diga que ya se reparó o que se le cambiaron los flybacks. En este caso, vamos a ver por aquí. En este caso vemos que sale el cable, va por acá, por acá, por acá, y vemos que en esta parte de acá, saquemos esto, en esta parte de acá se hizo ya un empalme. Se hizo un empalme que nos indica que posiblemente se hizo un cambio de flyback a esta fuente, porque originalmente vienen así, sin ningún tipo de empalme. ¿Listo? Esta acá también está totalmente nueva y no tiene ningún tipo de empalme, como pueden ver en el cable. Entonces, para saber si la máquina, si la fuente es nueva o reparada o de segunda por flybacks, pueden verificar el cable rojo. A veces lo conectan acá adentro para que el cliente no se dé cuenta, pero hay que tener en cuenta eso. Y si lo hacen acá, pues es peligroso porque se puede hacer un desfogue. Entonces, les voy a explicar también dónde cortar el cable para que puedan hacer la unión. Ok, en este de acá creo que también, mire, aquí está cortado. Este cable es el que sale por la parte de atrás, por este huequito, y se conecta a la pacha, que vendría siendo una de estas, ¿sí? Que se conecta a la otra pacha del tubo. Me perdonan si estoy explicando todo paso a paso, pero tienen que entender que hay mucha gente que no comprende muy bien los temas eléctricos y hay que explicarles paso a paso. Si ustedes ya saben, pues van a aprender más fácil y más rápido. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en claro esto, aquí mire, por ejemplo, en esta fuente de 50 watts también le iban a cambiar el flyback, pero le dejaron esta parte muy cercana. Entonces, yo recomiendo que el corte sea como en este caso, que entre más lejos esté el empalme, ¿sí ven? Entre más lejos esté el empalme, muchísimo mejor. Que no me quede tan pegado al metal como en este caso, aquí,
porque me puede hacer un pequeño desfogue. Esto lo apretamos con cinta aislante o con este tipo de aislante térmico, que cuando se pone calor se encoge y se presiona y queda como este. También son muy buenos, los recomiendo. Pero entonces traten de no dejarlo tan pegado al metal, porque si queda un poquito saliendo, por aquí la tensión se pega a la fuente y hace un corto y hace ruido y puede dañar cualquier otro sistema de la fuente. ¿Ok? Entonces, para quitarlos es muy sencillo. Primero cortamos el cable, le dejamos un largor como les dije, y luego vamos a la parte posterior y se dan cuenta que los flyback están atornillados con dos tuercas. ¿Ok? Estas dos tuercas se sueltan. Aquí vemos que ya están un poco sueltas, aprovechemos. La soltamos. Y los mismos flyback traen los tornillos, ¿sí? Entonces solamente le ponemos las tuercas y aquí soltamos y sacamos, en este caso, el primer flyback, ¿sí? Este viene unido con este, entonces hay que soltar los dos para sacarlos. En este caso no lo voy a hacer, ustedes ya saben cómo hacerlo. Sueltan los dos y los liberan. Lo otro que hay que liberar, vamos a guiarnos por esta que está acá, es este puntero que está soldado con estaño a esta parte inferior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltar los tornillos de acá, los de la placa, sacar toda la placa, ¿sí? Y poder ver por debajo, como en este caso, este de acá iba soldado a esta parte que está acá. Vamos a enfocar bien. Acá. Este va aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo calentamos por detrás con una pistola de calor, con un cautín, que se conoce normalmente, de electricistas, y lo soltamos. Cualquier eléctrico les puede prender uno. Lo calentamos y lo soltamos. Esto se pone líquido, queda suave y se suelta. Igual para poner la instalación, simplemente calentamos por la parte posterior y cuando se ponga líquido, lo metemos por ahí y le aplicamos un poco más de estaño por la parte de acá, aquí en esta parte, y nos queda perfecto. Eso es lo que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que esta conexión de acá, ¿sí ven? Este arco rojo, eso es el que enciende el bombillito frontal rojo, que es el que nos indica que la máquina está botando láser. Esto simplemente es una correíta que pasa a través del flyback, que cuando se energiza, pues alumbra el láser. ¿Listo? Simplemente también aquí lo desconectamos y lo sacamos con el flyback, como en este caso. Aquí lo desconectamos de acá, lo desconectamos y esto está aquí simplemente amarrado con un arco. Si queremos sacarlo, pues también lo podemos sacar de estos pines, los oprimimos y lo jalamos uno por uno, pero no es necesario, ¿sí? Bueno, si en dado caso los flyback que compran no lo traen, pues ustedes le quitan este y le ponen de nuevo este sensorcito, este cablecito, que es el que energiza el bombillito acá al frente y lo hace alumbrar. Eso es, no hace nada más. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es. Es importante comprar el flyback indicado para tu máquina láser. Si es de 100, flyback de 100. Si es de 50, flyback de 50. Si es de 60, flyback de 60. Una cosa muy importante también. Normalmente los flybacks pueden traer ¿cómo lo llamo? Esta herradura metálica en cualquier posición. Me explico. Los flybacks traen para poner en dos posiciones. Esta posición, que es estilo, que como pueden ver es mirando hacia arriba. Y este otro estilo, que es mirando diagonal. ¿Ok? ¿Sí ven la diferencia? Este mira diagonal. Y aquí trae para poner también de otro lado, otra forma. Por ejemplo, esto se puede quitar. Esto se le quita acá, se levanta, se salgan y se pueden poner en esta posición. En este caso esta fuente trae para poner a este lado y en la parte superior. Y esta fuente trae para ponerlos en forma diagonal y en la parte del lado. Entonces, dependiendo obviamente cómo esté la distribución de la máquina de ustedes tienen que ponerla de la misma forma, porque si les llegan unos flybacks que tengan esto hacia arriba, tal vez en esta fuente no les encaje, entonces tienen que cambiar esta herradura y ponerla
de una forma diferente. ¿Listo? Ahí se puede ver claramente, como lo pueden ver, aquí está en una forma diagonal y aquí está en una forma plano, o sea, mirando hacia arriba. ¿Listo? Entonces tienen que fijarse muy bien en eso, o comprarlos ya de una vez con esto en la ubicación correcta, porque cambiarlos es complicado, porque esto normalmente viene pegado y a mí me ha pasado que se me han partido, que se me han roto. Esto es muy delicado, se cae y se rompe. Entonces al momento de sacarlo se me puede quebrar y dañar. Entonces primero miren la ubicación de los flybacks que ustedes tienen y luego si van y compran unos flybacks con la ubicación o simplemente los cambian. Tratan de hacer la prueba ustedes. ¿Listo? Aquí vemos también que está diagonal y este hacia arriba. Una cosa importantísima, cuando ustedes terminen de trabajar una fuente o si la fuente lleva poco tiempo de haberse desconectado de la láser, ella normalmente queda cargada, entonces es peligroso tocar, venga les digo, es peligroso tocar las partes internas. Por ejemplo, en este caso tenemos que evitar tocar estos dos puntos, porque esto pertenece a estas partes de acá, ¿sí? Que son como unas baterías ahí que quedan cargadas, y no recuerdo el nombre técnico ahorita, quedan cargadas, y si ustedes llegan a tocar por algún motivo estos dos al mismo tiempo, les va a pasar corriente y les va a pasar una descarga, entonces es peligrosísimo, tengan mucho cuidado. ¿Cómo lo podemos descargar? Con dos cablecitos que tengan un bombillo al final, que los conectamos acá y el bombillito alumbra y los va descargando poco a poco hasta que ya el bombillito no alumbra y ya quedan totalmente descargados y ya no hay problema de que nos vaya a pasar un corrientazo. ¿Listo? También si tenemos un destornillador lo podemos descargar simplemente dándole golpecitos así para que vaya como haciendo corto y se vayan descargando poco a poco, ¿sí? Con un destornillador mecánico, con un destornillador de estrella, lo que sea, van haciendo golpecitos así. La idea es que hacerle puente para que se vaya con las descargas, se vaya descargando. ¿Listo? Eso es lo que tienen en cuenta. De resto, pues obviamente tratar de no manipular esto, ¿sí? No tocarlo mucho, tratar de tocarlo de los lados como para que no toquen la parte eléctrica porque puede ser un poco peligroso. Entonces tengan en cuenta eso. Y ya, el cambio de los flybacks es bastante sencillo como les acabo de explicar. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cosita pendiente, me escriben en comentarios en este video en la parte de abajo. Si necesitan asesoría personalizada también me dicen a mi WhatsApp, ofrezco el servicio y cuadramos a ver cuánto les vale el servicio. ¿Listo? No alargo más el video, espero ya les haya quedado totalmente claro todo respecto a las fuentes y al cambio de los flyback, que son estas cositas blancas. Y nada, suscríbete, deja tu manita arriba, comparte y nos vemos en un siguiente videito. Apóyanos comprando los paqueticos de vectores como siempre, les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video donde aprenderemos un poco más sobre todo lo que tiene que ver con corte y grabado láser y también fuentes, tubos y todo eso. Un abrazo para todos, yo soy Diego de la Ciudad de Colombia y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.